Nunca imaginé que las manos que enseñé a escribir serían las mismas que vaciarían mi cuenta bancaria para celebrar una cena navideña donde yo no era bienvenido. Mi propio hijo, la persona por quien sacrifiqué todo en esta vida, usó mi tarjeta de crédito hasta agotar el límite completo para organizar una cena en casa de su suegro. Y cuando descubrí lo que había hecho, me miró directamente a los ojos y me dijo que yo no tenía lugar en esa celebración. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. Me llamo Joaquín Benjamín Rivas, tengo 62 años, y esta es la historia de cómo el silencio puede ser el arma más poderosa cuando la dignidad ha sido pisoteada. Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete a este canal y déjame un comentario diciéndome ¿desde qué parte del mundo me estás viendo? Me encantaría saber que no estoy solo en este sentimiento. Y si crees que esta historia merece ser escuchada, ayúdame a llegar a 500 me gusta en este video. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Ahora sí, déjame contarte todo desde el principio. Todo comenzó 3 semanas antes de Navidad. Yo estaba en mi pequeña casa en las afueras de Guadalajara, esa casa que compré con el sudor de 30 años trabajando en la construcción. No es una mansión, pero es mía, pagada con sacrificio y orgullo. Esa tarde de diciembre, revisaba mi correo electrónico cuando vi algo que me heló la sangre. Una notificación de mi banco indicando que mi tarjeta de crédito había alcanzado su límite máximo. Al principio pensé que era un error, tal vez un fraude. Yo soy un hombre sencillo, mis gastos son mínimos, comida, servicios básicos, alguna medicina ocasional para la presión arterial. Jamás he sido de derrochar. Con manos temblorosas llamé al banco. Lo que me dijeron me dejó sin palabras. Mi tarjeta había sido utilizada en múltiples compras durante los últimos 5 días. Un supermercado de lujo, una licorería cara, una tienda de indoors, decoración navideña, un restaurante exclusivo para hacer un pedido especial. El total superaba los 45,000 pesos mexicanos. Todo mi límite de crédito, agotado. Señor Rivas, todas las compras fueron realizadas con el código de seguridad correcto, me explicó la ejecutiva del banco. ¿Usted autorizó estas transacciones? No, yo no había autorizado nada, pero inmediatamente supe quién lo había hecho. Solo una persona tenía acceso a esos datos, mi hijo, Roberto. Él conocía mis claves porque hace 2 años, cuando estuvo enfermo y yo le ayudé a pagar sus deudas médicas, le di acceso a mi tarjeta para que pudiera hacer algunas compras mientras yo trabajaba. Fue un acto de confianza de padre a hijo. Nunca imaginé que esa confianza sería traicionada de esta manera. Para entender la magnitud de esta traición, necesitas conocer mi historia. Necesitas saber quién es Joaquín Benjamín Rivas y qué sacrificó por ese hijo que ahora lo despreció. Nací en 1963 en un pequeño pueblo de Jalisco llamado San Julián. Mi familia era tan pobre que había días en los que solo comíamos frijoles y tortillas. Mi padre era campesino y mi madre lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Éramos 7 hermanos y yo era el cuarto. A los 11 años tuve que dejar la escuela para trabajar en el campo con mi padre. Mientras otros niños jugaban y estudiaban, yo cargaba bultos de maíz bajo el sol abrasador. A los 18 años tomé la decisión más difícil de mi vida: migrar a Guadalajara en busca de mejores oportunidades. Llegué con una mochila vieja, 2 mudas de ropa y 50 pesos en el bolsillo. Dormí en la calle las primeras semanas hasta que conseguí trabajo en una obra de construcción. El capataz se apiadó de mí al verme buscando comida en los contenedores de basura. Fueron años brutales. Trabajaba de sol a sol, mezclando cemento, cargando ladrillos, subiendo estructuras de metal a alturas peligrosas. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda comenzó a dolerme crónicamente, pero nunca me rendí. Cada peso que ganaba lo ahorraba con disciplina militar. Vivía en cuartos compartidos con otros obreros, comía lo mínimo, no gastaba en diversiones. A los 25 años conocí a María Elena, una mujer hermosa y trabajadora que vendía tamales en la esquina de la obra donde yo trabajaba. Me enamoré de su sonrisa y de su fortaleza. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia humilde en una capilla pequeña.
Ella usó un vestido prestado y yo un traje que me había regalado un compañero de trabajo. No teníamos nada, pero teníamos amor y esperanza. 2 años después nació Roberto. Recuerdo ese día como si fuera ayer, el 15 de agosto de 1990. Cuando la enfermera puso a ese bebé en mis brazos, lloré como nunca había llorado en mi vida. Juré en ese momento que mi hijo tendría todo lo que yo nunca tuve, que estudiaría, que tendría oportunidades, que nunca pasaría hambre ni dormiría en la calle como yo lo hice. Y cumplí esa promesa con cada fibra de mi ser. Cuando Roberto tenía 3 años, María Elena enfermó gravemente de los riñones. Los tratamientos eran carísimos y nuestro seguro social no cubría todo. Trabajé en 2, a veces 3 empleos simultáneos. En las mañanas en la construcción, en las tardes haciendo reparaciones domésticas y en las noches como vigilante en una tienda. Dormía 4 horas diarias. Mi cuerpo suplicaba descanso, pero el amor por mi familia era más fuerte que el cansancio. María Elena luchó durante 2 años, pero finalmente su cuerpo no resistió más. Murió cuando Roberto tenía apenas 5 años. Ese día no solo perdí a mi esposa, perdí la mitad de mi alma. Pero no podía derrumbarme. Tenía un hijo pequeño que dependía completamente de mí. Crié a Roberto solo. Cocinaba sus alimentos, lavaba su ropa, lo ayudaba con las tareas escolares aunque apenas sabía leer bien. Nunca volví a casarme, nunca tuve otra relación seria. Toda mi vida giró en torno a ese niño. Cuando él quería unos tenis de marca que todos sus compañeros tenían, yo hacía horas extras para comprárselos. Cuando necesitó una computadora para la escuela, vendí mi único bien valioso, un reloj que mi padre me había heredado. Roberto fue un buen estudiante. Siempre me sentí orgulloso de sus calificaciones. Cuando terminó la preparatoria, quiso estudiar administración de empresas en la universidad. La colegiatura era elevada, pero yo había ahorrado durante años precisamente para ese momento. Usé todos mis ahorros para pagar sus estudios. No me importó seguir viviendo en mi modesta casa, no me importó seguir usando ropa vieja y gastada. Ver a mi hijo con su uniforme universitario, caminando hacia las aulas, era la recompensa más grande. Durante esos años universitarios, Roberto cambió. Comenzó a avergonzarse de mí, de mi trabajo, de nuestra humilde casa. Sus nuevos amigos eran de familias adineradas, y yo, un simple albañil con manos callosas y ropa de trabajo, no encajaba en ese mundo. Lo noté en pequeños detalles. Ya no me presentaba a sus amigos, evitaba que lo recogiera en la universidad, nunca me invitó a eventos sociales, pero yo hacía como si no me diera cuenta. Pensaba que era una etapa, que ya maduraría y comprendería el valor del sacrificio. ¿Cuánto me equivoqué? Cuando Roberto se graduó, conseguí prestado un traje decente para asistir a su ceremonia. Me senté en las últimas filas del auditorio, orgulloso, con lágrimas en los ojos. Cuando subió al estrado a recibir su título, aplaudí más fuerte que nadie. Después de la ceremonia, quise acercarme a felicitarlo, pero él estaba rodeado de sus amigos y sus familias bien vestidas. Me miró de lejos, hizo un gesto con la mano, indicándome que lo esperara, y nunca se acercó. Me fui solo a casa esa noche. Poco después conoció a Daniela, su ahora esposa. Ella venía de una familia acomodada de Zapopan. Su padre era dueño de una cadena de ferreterías y su madre era arquitecta. Desde el primer momento sentí que ellos me veían como algo inferior, algo que había que ocultar. En la boda me sentaron en una mesa apartada lejos de la familia de la novia. Roberto apenas me dirigió la palabra ese día, pero yo seguía siendo su padre y seguía amándolo a pesar de todo. Los primeros 2 años del matrimonio de Roberto fueron una tortura silenciosa para mí. Las visitas se volvieron cada vez más escasas y frías. Al principio venía a verme una vez al mes, luego cada 2 meses, después solo en ocasiones especiales, y finalmente casi nunca. Cuando yo lo llamaba, siempre tenía una excusa. Estaba ocupado con el trabajo, tenía compromisos con la familia de Daniela, estaba cansado. Yo entendía que estaba construyendo su vida, que tenía sus propias responsabilidades,
pero el dolor de sentirme relegado crecía día a día en mi pecho como una herida que nunca sanaba. Daniela, su esposa, era el verdadero problema. Desde el principio percibí su desprecio apenas disimulado. En las pocas ocasiones que visité su departamento, un lugar moderno en una zona residencial que yo ayudé a pagar el enganche, me trataba con una cortesía fría y artificial. Nunca me ofrecía sentarme en los muebles de la sala, siempre me dirigía a la cocina. Nunca me incluía en las conversaciones. Me hacía sentir como un intruso en la vida de mi propio hijo. Un día, hace aproximadamente un año, llegué sin avisar a su departamento porque estaba cerca haciendo una reparación para un cliente. Toqué la puerta con la ilusión de sorprender a Roberto, tal vez compartir una comida juntos, como en los viejos tiempos. Daniela abrió la puerta y su expresión de molestia fue innegable. «Joaquín, deberías avisar antes de venir», me dijo sin siquiera saludarme. «Roberto no está, y yo tengo visitas». Detrás de ella pude ver a varias mujeres elegantes sentadas en la sala, tomando café en tazas finas. Claramente era una reunión social. Me sentí tan pequeño, tan insignificante. «Discúlpame, no sabía. Solo pasaba por aquí y pensé en saludar», murmuré, sintiéndome como un niño regañado. «La próxima vez llama». «Primero», respondió, y cerró la puerta suavemente pero con firmeza. Me quedé parado en el pasillo durante varios segundos, sintiendo cómo las lágrimas querían brotar de mis ojos, pero me contuve. Un hombre de 61 años no llora en el pasillo de un edificio residencial. Bajé las escaleras despacio, con el corazón hecho pedazos. Esa noche llamé a Roberto y le conté lo sucedido, esperando que él comprendiera mi dolor. Su respuesta me destrozó. «Papá, tienes que entender que Daniela tiene tu vida social. No puedes llegar así sin avisar. Es incómodo para ella». «Incómodo». Repetí esa palabra como si fuera veneno en mi boca. «Soy tu padre, Roberto. ¿Cómo puedo ser incómodo?» «No es eso, papá. Es solo que las cosas son diferentes ahora. Tenemos nuestras rutinas, nuestros espacios. Necesito que respetes eso. Respetes eso, como si yo fuera el irrespetuoso por querer ver a mi hijo». Los meses siguientes fueron peores. Roberto comenzó a evitar mis llamadas. Cuando lograba hablar con él, las conversaciones eran breves, frías, llenas de silencios incómodos. Yo intentaba mantener el vínculo vivo preguntándole por su trabajo, por sus planes, por su vida, pero él respondía con monosílabos. El año pasado, para mi cumpleaños número 61, esperé todo el día una llamada suya. Me senté junto al teléfono desde las 8 de la mañana. Preparé un pastel pequeño para mí mismo. Puse una sola vela. Esperé y esperé. El teléfono nunca sonó. A las 11 de la noche, me comí una rebanada de pastel seco, apagué la vela con un soplido débil y lloré solo en mi cocina. 2 días después, Roberto me llamó como si nada hubiera pasado. «Hola, papá, ¿cómo estás?», preguntó con un tono casual. «Bien», mentí. «Pasé mi cumpleaños hace 2 días». Hubo un silencio largo. «Ah, cierto. Perdón, papá. Se me pasó completamente. He estado muy ocupado con un proyecto en el trabajo. Ya sabes cómo es. Ya sabes cómo es. Como si olvidar el cumpleaños de tu padre fuera algo normal, algo perdonable». «No te preocupes, hijo», respondí tragándome el dolor. «Sé que tienes muchas cosas en la mente. Te compenso pronto, te lo prometo», dijo, y colgó rápidamente. Esa compensación nunca llegó. La Navidad del año pasado fue especialmente dolorosa. Roberto me invitó a cenar en su departamento, y yo acepté con la ilusión de recuperar algo de la conexión perdida. Llegué puntual, con un modesto regalo para ambos, una botella de vino que me había costado 2 días de trabajo. Cuando entré, la familia de Daniela estaba ahí. Sus padres, sus hermanos, sus tíos, todos elegantemente vestidos, todos hablando de inversiones, viajes al extranjero, negocios. Yo, con mi camisa limpia pero vieja y mis zapatos gastados, me sentí como un extraño en mi propia familia. Me sentaron al extremo de la mesa, lejos de Roberto. Durante toda la cena, nadie me dirigió la palabra excepto para pedirme que pasara la sal o el pan. Escuché cómo el padre de Daniela le hablaba a Roberto sobre oportunidades de negocio, cómo la madre de Daniela
Planificaba unas vacaciones familiares en Cancún solo para la familia cercana, con una mirada significativa hacia mí. Roberto no me defendió, no me incluyó en las conversaciones, no me presentó como su padre con orgullo, simplemente dejó que me sintiera invisible. Cuando llegó el momento de servir el postre, la madre de Daniela comentó en voz alta: «Es maravilloso tener a toda la familia reunida, a las personas que realmente importan, las personas que realmente importan». Yo, aparentemente, no estaba en esa categoría. Me levanté de la mesa discretamente, murmuré una excusa sobre no sentirme bien y me fui. Nadie intentó detenerme. Roberto ni siquiera se levantó para despedirse. Caminé bajo la lluvia decembrina hasta mi casa, que estaba a más de 1 hora a pie, porque no quería gastar en un taxi. Llegué empapado, temblando de frío y de tristeza. Esa noche prometí a mí mismo que no volvería a ponerme en una situación así, que mantendría mi distancia hasta que Roberto recordara quién era yo, qué había hecho por él. Pero el amor de padre es terco, estúpido, incapaz de rendirse, y así fue como meses después, Roberto tuvo el descaro de usar mi tarjeta de crédito sin siquiera pedirme permiso. Después de colgar con el banco, me quedé sentado en mi pequeña sala durante casi 1 hora, mirando la pared sin ver realmente nada. Mi mente era un torbellino de emociones: incredulidad, dolor, rabia, decepción. ¿Cómo era posible que mi propio hijo, la persona por quien lo sacrifiqué todo, hubiera hecho algo así? Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué su número. Sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Papá? Su voz sonaba distraída, como si yo fuera una molestia. «Roberto, necesito hablar contigo urgentemente», dije, intentando mantener la calma. «Estoy un poco ocupado ahora. ¿Puede esperar?» «No, no puede esperar. ¿Usaste mi tarjeta de crédito?» Hubo un silencio breve, pero revelador. «Ah, eso. Sí, papá. Necesitaba hacer algunas compras para la cena de Navidad y mi tarjeta estaba al límite. No pensé que fuera un problema. Tú nunca usas tu límite completo de todas formas». Su tono era tan casual, tan despreocupado, como si estuviera hablando del clima y no de un robo, porque eso era lo que había hecho, robarme. «Roberto, gastaste 45,000 pesos, todo mi límite de crédito, sin pedirme permiso, sin siquiera decirme. Papá, no exageres, te lo voy a pagar eventualmente. Además, es para una ocasión especial. Don Ernesto, el papá de Daniela, nos invitó a hacer la cena de Navidad en su casa y queríamos contribuir de manera significativa. No podíamos llegar con las manos vacías. Sentí que mi sangre hervía. ¿Y no se te ocurrió usar tu dinero o pedirme permiso al menos? Papá, ya te dije que mi tarjeta estaba al límite. Y para ser honesto, pensé que te sentirías orgulloso de contribuir a algo tan importante para nosotros. Don Ernesto es una persona muy influyente. Esta cena es una oportunidad de networking para mí». Networking. Mi hijo usaba palabras elegantes para justificar lo injustificable. «Necesito ese dinero, Roberto. Tengo que pagar mis propias cuentas. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso ahora?» «Papá, relájate. Puedo empezar a pagarte en cuotas después de las fiestas. Por ahora, entiende que tengo otras prioridades». Otras prioridades. Yo no era una prioridad. Su padre, el hombre que se mató trabajando para darle una educación, no era una prioridad. «Está bien», dije tragándome la rabia, «pero Roberto, al menos voy a estar invitado a esa cena. Después de todo, estoy financiándola sin saberlo». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Papá, esta cena es en casa de don Ernesto. Es un ambiente muy específico, muy formal. Estarán presentes socios de negocios, gente importante. Daniela y yo pensamos que tal vez no sería el ambiente más cómodo para ti. Cada palabra era una puñalada. ¿No sería cómodo para mí o no sería cómodo para ustedes que yo esté ahí?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «No es eso, papá. Es solo que tú sabes cómo son estas cosas. Hay códigos sociales, formas de comportarse. No quiero que te sientas incómodo o fuera de lugar». «Roberto», dije, y mi voz se quebró. «Soy tu padre. Gasté mi dinero sin mi consentimiento para pagar esa cena.
¿Y me estás diciendo que no soy bienvenido? Papá, no lo tomes personal, es complicado. Don Ernesto tiene expectativas, Daniela tiene expectativas. No podemos simplemente... Di la verdad, lo interrumpí. Di la verdad, Roberto. Te avergüenzas de mí. Te avergüenza tu padre albañil con sus manos callosas y su ropa humilde. Te avergüenza el hombre que sacrificó toda su vida por ti. Eso no es justo, respondió elevando la voz. He sido un buen hijo. Te he apoyado cuando he podido. Pero mi vida es diferente ahora. Tengo responsabilidades, imagen que cuidar. No puedes esperar que siga viviendo como si fuéramos pobres para siempre. Yo no espero que vivas como pobre, Roberto. Espero que me trates con respeto, que me trates como tu padre. Y yo te estoy tratando con respeto, papá. Te estoy siendo honesto, esta cena no es para ti. Punto. Celebraremos juntos otro día, te lo prometo. Pero el 24 de diciembre, por favor, comprende que tenemos otros planes. Me quedé sin palabras, literalmente sin palabras. Mi hijo acababa de decirme con total frialdad que yo no era bienvenido en una cena navideña que yo mismo estaba pagando sin saberlo. ¿Sabes qué, Roberto?, dije finalmente, y mi voz sonaba extrañamente, tranquila. Está bien, ve a tu cena, disfrútala. Disfruta los 45,000 pesos que tomaste de mi tarjeta sin permiso. Disfruta la compañía de la familia de Daniela, esas personas importantes que tanto admiras. Papá, no seas dramático. No estoy siendo dramático. Solo estoy aceptando la realidad, que para ti tu padre ya no es importante, que me convertí en un estorbo, en algo que hay que ocultar. Eso no es cierto. Solo estás exagerando todo como siempre, como si yo fuera el problema, como si mi dolor fuera una exageración. Nos vemos, Roberto, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentado en mi vieja silla durante horas, viendo cómo la luz del día se convertía en penumbra y luego en oscuridad total. No encendí las luces, no comí, solo me senté ahí, sintiendo cómo algo dentro de mí se transformaba. La tristeza comenzó a mutar en algo diferente, algo más frío, más calculado. Durante toda mi vida había sido un hombre paciente, sumiso, capaz de aguantar cualquier humillación con tal de mantener la paz con mi hijo. Pero en ese momento, sentado en la oscuridad de mi humilde casa, comprendí algo fundamental. El amor sin respeto es solo esclavitud disfrazada. Roberto había cruzado una línea que no podía ignorarse. No solo me había robado, me había excluido, me había humillado, y lo había hecho con una frialdad que revelaba su verdadero carácter. Esa noche tomé una decisión. No gritaría, no lloraría más, no suplicaría por mi lugar en su vida. En cambio, haría algo que él nunca esperaría, algo que le enseñaría una lección que jamás olvidaría. El silencio, comprendí esa noche, puede ser el arma más devastadora de todas. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, mantenía mi rutina normal. Me levantaba temprano, desayunaba mi café con pan, iba a mis trabajos de reparación, regresaba al atardecer, pero por dentro algo había cambiado radicalmente. Era como si una parte de mí hubiera despertado después de 1912 décadas de sueño. Roberto me llamó 2 veces durante esa semana. No contesté. Me envió 3 mensajes de texto preguntando si estaba bien, diciéndome que no fuera resentido, que él me pagaría cuando pudiera. Dejé los mensajes en visto. No respondí ni una palabra. Esa falta de respuesta lo estaba volviendo loco, lo sabía. Roberto estaba acostumbrado a que yo siempre estuviera disponible, siempre dispuesto a perdonar, siempre ahí como un felpudo esperando ser pisoteado. Mi silencio era algo nuevo, algo que no sabía cómo manejar. Pero yo no estaba siendo silencioso por capricho. Estaba pensando, planificando, preparándome. La primera cosa que hice fue ir al banco personalmente. Hablé con el gerente, un señor amable llamado Fernando, con quien había desarrollado una relación cordial a lo largo de los años. Le expliqué la situación sin dramatismo, solo los hechos. Mi hijo había usado mi tarjeta sin autorización, había agotado mi límite de crédito y yo necesitaba protegerme. Don Joaquín, entiendo perfectamente.
me dijo Fernando con empatía genuina. Lamentablemente, situaciones como esta son más comunes de lo que imagina. Hijos, cónyuges, familiares. La confianza a veces se abusa. ¿Qué desea hacer? Quiero cancelar esa tarjeta y eliminar cualquier acceso que mi hijo pueda tener a mis cuentas, respondí firmemente. Perfecto, lo haremos de inmediato. También le recomendaría que cambie todas sus contraseñas y códigos de seguridad. Y si desea, podemos configurar una cuenta nueva con autenticación de 2 factores para que nadie pueda acceder sin su autorización explícita. Hicimos todo eso. Me sentí extrañamente empoderado al ver cómo Fernando cancelaba esa tarjeta, cómo creaba nuevas contraseñas, cómo blindaba mis finanzas. Era como cerrar una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. Una pregunta más, don Joaquín, dijo Fernando antes de que me fuera. ¿Planea hacer una denuncia formal? Técnicamente, lo que su hijo hizo es fraude financiero. Podría enfrentar consecuencias legales. Pensé en eso durante un largo momento. La idea de ver a Roberto enfrentando cargos legales me producía un dolor agudo en el pecho. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, pero al mismo tiempo había una parte de mí que quería que entendiera la gravedad de sus acciones. No por ahora, respondí, pero quiero que quede documentado. Si las cosas empeoran, quiero tener esa opción disponible. Fernando asintió con comprensión y preparó un documento detallando todo el incidente, que firmé y se archivó oficialmente. Cuando salí del banco sentí como si hubiera recobrado algo de mi dignidad. Ya no era una víctima pasiva, estaba tomando control de mi vida. El siguiente paso fue más difícil emocionalmente. Fui a mi pequeño taller en el patio trasero de mi casa, ese espacio donde había construido muebles, reparado objetos, creado con mis manos durante décadas. Busqué en un viejo archivero de metal hasta encontrar una carpeta polvorienta que no había abierto en años. Dentro de esa carpeta estaban todos los recibos, todos los documentos, todas las pruebas de cada peso que había gastado en Roberto a lo largo de su vida. Yo, como hombre pobre acostumbrado a que cada centavo cuenta, había guardado todo meticulosamente. Ahí estaban los recibos de su escuela primaria, secundaria, preparatoria, los comprobantes de pago de su universidad, 4 años completos de colegiaturas, las facturas de la computadora que le compré, los libros, el escritorio, la silla ergonómica que él necesitaba absolutamente para estudiar, los recibos médicos de cuando se enfermó de apendicitis a los 15 años y la cirugía de emergencia que tuve que pagar, las facturas del dentista cuando necesitó brackets, los comprobantes del curso de inglés que tomó en un instituto privado porque el de la escuela no era suficientemente bueno. Documento tras documento, recibo tras recibo, sumé todo cuidadosamente en una libreta. El total me dejó sin aliento, más de 850,000 pesos lo largo de 25 años. Casi 1,000,000 de pesos que había invertido en un hijo que ahora me consideraba un estorbo. Pero no me detuve ahí. También calculé el valor de todas las cosas que no tenían recibo, las comidas que cociné durante 18 años, la ropa que lavé, las noches sin dormir cuidándolo cuando estaba enfermo, las horas que pasé ayudándolo con tareas escolares. Por supuesto, estas cosas no tenían precio real, pero hice un cálculo conservador basándome en cuánto costaría contratar a alguien para hacer todo eso. El número se elevó a más de 1,200,000 pesos. También documenté todo lo que él nunca supo, los trabajos extras que tomé y que arruinaron mi espalda, las comidas que me salté para que él pudiera tener mejor comida, las navidades en las que no me compré nada para poder comprarle sus regalos, las veces que trabajé enfermo porque no podía darme el lujo de perder un día de salario. No estaba haciendo esto para cobrárselo. El dinero era lo de menos. Lo estaba haciendo porque necesitaba verlo todo plasmado en papel. Necesitaba confirmar para mí mismo que no estaba loco, que no estaba exagerando, que mi sacrificio había sido real y monumental. Esa noche, con todos esos documentos organizados frente a mí, en la mesa de la cocina, escribí una carta. No era una carta llena de reclamos o insultos. Era simple, directa, dolorosa. Roberto,
Durante 62 años he sido muchas cosas: hijo, huérfano, trabajador, esposo, viudo y, sobre todo, padre. De todos esos roles, ser tu padre era el que más orgullo me daba. Era mi identidad principal, mi propósito de vida. Pero me he dado cuenta de que el amor unilateral no es amor, es masoquismo, y el sacrificio sin reconocimiento no es nobleza, es autodestrucción. No te escribo para pedirte explicaciones ni para reclamarte. Ya pasó el tiempo de las palabras. Te escribo para informarte que a partir de hoy estoy cerrando un capítulo de mi vida. Un capítulo que me trajo mucha felicidad en su momento, pero que ahora solo me trae dolor. Los 45,000 pesos que tomaste sin mi permiso fueron la gota que derramó el vaso. No por el dinero en sí, sino por lo que representó. Tu total falta de respeto hacia mí, hacia mi esfuerzo, hacia mi dignidad como padre y como ser humano. No te preocupes por pagarme. Considera ese dinero como mi último regalo de Navidad para ti. Úsalo para impresionar a tu suegro, para comprar tu lugar en ese mundo que tanto deseas. Yo ya no quiero ni necesito nada de ti. Que tengas una feliz Navidad con las personas importantes de tu vida. Joaquín Benjamín Rivas. Tu padre, por última vez. Leí y releí esa carta al menos 20 veces. Cada vez sentía un nudo en la garganta, pero también una extraña sensación de liberación. Finalmente la guardé en un sobre. Escribí su nombre en el frente y la dejé en mi mesa. Pero no la enviaría aún. Primero, tenía algo más que hacer. El 23 de diciembre, un día antes de la famosa cena navideña en casa de su suegro, llamé a don Ernesto directamente. Conseguí su número a través de un conocido que trabajaba en una de sus ferreterías. Cuando contestó, me presenté con cortesía. Buenas tardes, don Ernesto. Mi nombre es Joaquín Benjamín Rivas. Soy el padre de Roberto, su yerno. Ah, sí, don Joaquín. Roberto me ha mencionado, respondió con un tono cordial pero distante. ¿En qué puedo ayudarlo? Solo quería agradecerle personalmente por invitar a mi hijo a su cena de Navidad. Sé que para él es muy importante. Oh, es un placer. Roberto es un buen muchacho, trabajador, y Daniela está muy feliz con él. Me alegra escuchar eso, y quería preguntarle algo, si no es molestia. Mi hijo le mencionó cómo financió su contribución para la cena. Hubo una pausa. ¿Financió? No entiendo. Roberto usó mi tarjeta de crédito sin mi autorización para comprar todo lo necesario para la cena. Gastó 45,000 pesos de mi límite de crédito. Yo solo quería asegurarme de que usted supiera que, técnicamente, esa contribución viene de mí, no de él. El silencio al otro lado de la línea era denso. Don Joaquín, yo no tenía idea de esto. ¿Roberto hizo eso? Sí, señor. Y cuando le pregunté si al menos estaría invitado a la cena, me informó que no sería apropiado, que no encajaría en el ambiente. Así que básicamente estoy pagando por una cena a la que no soy bienvenido. Podía escuchar la incomodidad en su voz cuando respondió: Don Joaquín, esto es muy inapropiado. Yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido, créame que... No se preocupe, don Ernesto. No lo llamo para causar problemas. Solo quería que supiera la verdad, que disfrute su cena de Navidad. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. El silencio había terminado. Ahora venía la tormenta. La mañana del 24 de diciembre amaneció clara y fría. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez con un propósito renovado. Sabía exactamente lo que iba a hacer. A las 9 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Era Roberto. Lo dejé sonar. 5 minutos después volvió a llamar. Nuevamente no contesté. Luego llegaron los mensajes, uno tras otro. Papá, necesito hablar contigo urgentemente. Don Ernesto me llamó anoche. ¿Qué le dijiste? Papá, por favor, contesta. Estás arruinando todo. Contesta el teléfono. Ignoré cada mensaje. En cambio, me vestí con mi mejor ropa. Un pantalón de vestir gris que había comprado hace años para la boda de Roberto, una camisa blanca impecablemente planchada y una chaqueta simple pero digna.
Me peiné cuidadosamente, me afeité, me eché un poco de la colonia que María Elena me había regalado décadas atrás y que guardaba para ocasiones especiales. A las 10 de la mañana salí de mi casa con un sobre grande en la mano. Tomé un autobús hacia el edificio donde vivía Roberto. Durante todo el trayecto sentí una calma extraña. No había enojo ni tristeza aguda, solo una determinación férrea. Cuando llegué a su edificio, el guardia de seguridad me reconoció de mis visitas anteriores. «Buenos días, don Joaquín. ¿Viene a ver a su hijo?» «Buenos días, Miguel. Sí, pero hoy solo vengo a dejar algo. No necesito subir. ¿Quiere que le llame para avisarle?» «No es necesario. Gracias». Le entregué el sobre grande, que contenía la carta que había escrito, y copias de todos los documentos que había recopilado. Cada recibo, cada comprobante, cada evidencia de mi sacrificio a lo largo de 25 años. ¿Podría asegurarse de que esto llegue a las manos de Roberto hoy mismo? Es importante. Por supuesto, don Joaquín, yo personalmente se lo entregaré. Le di las gracias y me fui. Pero no regresé a mi casa todavía. Tenía otra parada que hacer. Tomé otro autobús hacia la casa de don Ernesto en Zapopan. Era una residencia impresionante en una zona exclusiva, con jardines amplios y una fuente en el frente. Cuando toqué el timbre del portón, una empleada doméstica contestó por el intercomunicador. «Buenos días. Vengo a ver a don Ernesto. Mi nombre es Joaquín, Benjamín Rivas». Hubo una pausa breve. Luego la voz de don Ernesto. «Don Joaquín, pase, por favor». El portón se abrió automáticamente. Caminé por el sendero de piedra hasta la entrada principal, donde don Ernesto me esperaba personalmente. Era un hombre de unos 65 años, elegante, con cabello cano y una expresión que mezclaba curiosidad con incomodidad. «Don Joaquín, pase, por favor», me dijo extendiéndome la mano. «Me alegra que haya venido. Después de nuestra conversación de anoche, sentí que necesitábamos hablar en persona. Entramos a una sala suntuosa. Don Ernesto me ofreció asiento en un sofá de cuero y él se sentó frente a mí. «Don Joaquín, primero que nada, quiero disculparme», comenzó. No tenía idea de la situación con su hijo y el uso indebido de su tarjeta de crédito. Si lo hubiera sabido, jamás habría permitido que contribuyera a esta cena de esa manera. «Aprecio sus palabras, don Ernesto, pero no vine a pedir disculpas. Vine a aclarar algo importante». Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Yo crié a Roberto solo después de que mi esposa muriera cuando él tenía 5 años. Trabajé en 2, a veces 3 empleos simultáneamente para darle todo lo que necesitaba. Sacrifiqué mi salud, mi comodidad, mis propios sueños, todo por él. Lo mandé a la universidad cuando yo apenas sabía leer bien. Le di oportunidades que yo nunca tuve. Don Ernesto asentía lentamente, escuchando con atención. Y ahora, ese mismo hijo me trata como si fuera un estorbo. Me robó, me excluyó, me faltó al respeto de la manera más dolorosa posible. Y sé que parte de esto tiene que ver con querer impresionarlo a usted, con querer pertenecer a este mundo. Hice un gesto abarcando la lujosa sala. Pero quiero que sepa algo. Un hombre que trata a su padre de esta manera, eventualmente tratará así a cualquiera que ya no le sea útil. Vi cómo esas palabras calaban profundamente en don Ernesto. «Tiene razón», admitió después de un momento. «Y le seré franco, don Joaquín. Anoche, después de nuestra conversación, hablé largo con mi esposa. Ambos quedamos muy perturbados por lo que nos contó. Un hombre que roba y deshonra a su padre no es el tipo de hombre que queremos cerca de nuestra familia, independientemente de cuánto nuestra hija lo ame». Sentí una satisfacción extraña al escuchar eso. «¿Qué piensa hacer?», pregunté. «Honestamente, todavía lo estoy decidiendo. Pero esta cena de esta noche, ya no me siento cómodo con ella. No puedo sentarme a celebrar sabiendo que el anfitrión verdadero, quien realmente pagó por todo, está excluido deliberadamente». Don Ernesto se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia su jardín. «Don Joaquín, me gustaría invitarlo oficialmente a la cena de esta noche. Usted es quien merece estar aquí, no como un invitado secundario, sino como un invitado de honor». Negué con la cabeza suavemente.
Gracias, don Ernesto, pero no. No vine aquí buscando una invitación. Vine a asegurarme de que usted conociera el carácter real de mi hijo. Lo que haga con esa información es su decisión, pero yo ya tomé la mía. Ya no tengo un hijo. El silencio que siguió fue profundo. Respeto su decisión, dijo finalmente, y lamento profundamente que Roberto lo haya decepcionado de esta manera. Parece que usted es un hombre de principios inquebrantables. No soy un hombre de principios inquebrantables, don Ernesto. Soy simplemente un hombre cansado de ser el felpudo de alguien que se supone debería amarme. Me puse de pie y extendí mi mano. Le agradezco su tiempo y su honestidad. Que tenga una feliz Navidad, sea cual sea su decisión final. Don Ernesto estrechó mi mano con firmeza, con respeto. Igualmente, don Joaquín, y si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, por favor no dude en contactarme. Un hombre como usted merece todo el respeto y apoyo. Salí de esa casa con la cabeza en alto. Mientras caminaba de regreso hacia la parada del autobús, mi teléfono explotó con llamadas y mensajes de Roberto. Esta vez, después de 23 llamadas perdidas, decidí contestar. «¿Qué hiciste, papá?», gritó Roberto antes de que yo pudiera decir nada. «¿Fuiste a hablar con don Ernesto? ¿Te has vuelto loco?» «Hola, Roberto. Feliz Navidad para ti también». «No me vengas con esas. Don Ernesto acaba de llamarme diciendo que no está seguro de querer que asistamos a la cena». «¿Qué le dijiste?». Le dije la verdad. Algo que aparentemente tú no haces con mucha frecuencia. Arruinaste todo. Esta era una oportunidad importante para mí. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Esa palabra egoístas finalmente rompió mi calma. Egoísta, repetí, y mi voz era peligrosamente baja. ¿Yo soy el egoísta? Roberto, tú robaste mi dinero, me excluiste de una celebración que yo estaba pagando, me trataste como basura durante años, y yo soy el egoísta por finalmente defenderme. No fue robo. Eres mi padre. Se supone que debes apoyarme. Apoyarte no significa dejar que me pisotees. Apoyarte no significa ser tu esclavo, financiero y emocional. Te apoyé toda tu vida, Roberto. Te di todo. Y lo único que pedía a cambio era un mínimo de respeto, pero ni siquiera eso pudiste darme. Papá, por favor, llama a don Ernesto y arregla esto. Dile que fue un malentendido. ¿No? ¿No? ¿Qué significa no? Significa que ya terminé de limpiar tus desastres. Significa que ya terminé de sacrificarme por alguien que claramente no lo valora. Significa que a partir de hoy, cada uno vive su propia vida. Papá, estás exagerando. Mira, vengo ahora mismo a tu casa y hablamos tranquilos. No vengas a mi casa, Roberto, y no vuelvas a llamarme. Cuando estés listo para disculparte de verdad, cuando estés listo para tratarme como tu padre y no como tu cajero automático, entonces tal vez podamos hablar. Hasta ese momento no tengo nada más que decirte. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Esa tarde de Nochebuena, mientras Roberto probablemente enfrentaba las consecuencias de sus acciones, yo me senté en mi humilde sala. Preparé una cena simple para mí, y por primera vez en años sentí paz. Los días siguientes a la Navidad fueron reveladores de maneras que nunca imaginé. A través del guardia de seguridad Miguel, quien se había convertido en un aliado inesperado, me enteré de que Roberto había recibido mi sobre y había leído todo. Miguel me contó que lo vio salir del edificio completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. También supe por otras fuentes que la cena en casa de don Ernesto sí se llevó a cabo, pero que el ambiente fue tenso e incómodo. Don Ernesto, fiel a su palabra, había confrontado a Roberto directamente sobre el robo de mi tarjeta. Según me contaron, Roberto intentó minimizar la situación, pero la desaprobación de su suegro fue evidente. Daniela, por su parte, quedó horrorizada al descubrir que la generosa contribución de su esposo había sido robada de su propio padre. El 28 de diciembre, 3 días después de Navidad, Roberto apareció en mi casa. No lo esperaba, pero tampoco me sorprendió. Cuando abrí la puerta se veía destruido, ojeras profundas, ropa arrugada, una expresión de desesperación genuina. «Papá, necesitamos hablar», dijo con voz quebrada. «No tenemos nada de qué hablar», respondí, comenzando a cerrar la puerta.
Por favor, suplicó poniendo su mano en la puerta. Por favor, dame 5 minutos, solo 5 minutos. Algo en su voz, tal vez un eco del niño que alguna vez fue, me hizo ceder. Lo dejé entrar, pero no le ofrecí asiento. Nos quedamos de pie en la sala, como extraños. Leí todo, comenzó. Cada recibo, cada documento, vi los números, vi todo lo que sacrificaste. Ahora lo ves, qué conveniente. Papá, yo no tengo excusa. No hay justificación para lo que hice. Usé tu tarjeta sin permiso, te excluí de la cena, te traté como si fueras insignificante. Y lo peor es que ni siquiera me di cuenta de lo horrible que era mi comportamiento hasta que lo vi todo escrito, documentado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Don Ernesto me dio un sermón que duró casi 1 hora. Me dijo que un hombre que no honra a su padre no merece ser llamado hombre. Daniela está furiosa conmigo. Sus padres están cuestionando nuestro matrimonio. Todo se está derrumbando, papá. ¿Y vienes a mí buscando que arregle tu desastre? ¿Otra vez?, pregunté fríamente. No, vengo a disculparme. Vengo a decirte que tenías razón en todo, que me convertí en un hijo ingrato, egoísta, cruel, que dejé que la ambición y la vergüenza envenenaran lo más importante, nuestra relación. Se arrodilló frente a mí sollozando. Papá, perdóname, por favor. Sé que no lo merezco. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero por favor, dame una oportunidad de ser el hijo que debí ser siempre. Miré a ese hombre arrodillado frente a mí y sentí una mezcla compleja de emociones. Parte de mí quería abrazarlo, perdonarlo inmediatamente, volver a ser el padre indulgente de siempre. Pero otra parte, la parte que finalmente había aprendido a respetarse a sí misma, sabía que el perdón fácil sería un error. Roberto, dije calmadamente, levántate. Un hombre no debe arrodillarse ante nadie, ni siquiera ante su padre. Se puso de pie lentamente, limpiándose las lágrimas. Te escuché tu disculpa, pero necesitas entender algo. El perdón no se otorga con palabras, se gana con acciones, con tiempo, con cambio genuino. Lo que sea, papá, haré lo que sea. Primero, vas a pagar cada peso de esos 45,000 que tomaste. No me importa años, sí, pero lo pagarás. Sí, por supuesto. Segundo, vas a ir a terapia. Necesitas entender por qué te avergonzabas tanto de tu origen, de tu padre. Necesitas trabajar en esa parte de ti que valora más las apariencias que las relaciones genuinas. Asintió vigorosamente. Y tercero, el más importante, durante los próximos 6 meses, no quiero que me contactes a menos que sea absolutamente necesario. Necesito tiempo para sanar, para decidir si quiero o no reconstruir una relación contigo. Y tú necesitas tiempo para reflexionar sobre quién quieres ser realmente. Vi cómo el pánico aparecía en sus ojos. 6 meses sin hablarte, 6 meses. Si después de ese tiempo, si has cumplido con las 2 primeras condiciones y realmente has cambiado, entonces podemos intentar comenzar de nuevo. Pero será una relación diferente, Roberto. Ya no seré el padre que acepta cualquier migaja de afecto. Seré un padre que exige respeto, porque finalmente aprendí que eso es lo que merezco. Roberto lloró nuevamente, pero asintió. Lo entiendo, lo acepto. Y papá, aunque sé que no significa mucho ahora, quiero que sepas que te amo. Siempre te he amado, solo que lo olvidé. Me perdí en el camino. Yo también te amo, Roberto. Por eso mismo necesito este tiempo. El amor sin límites no es amor, es codependencia. Y yo ya no puedo vivir así. Lo acompañé a la puerta. Antes de irse, me abrazó fuertemente. Yo le devolví el abrazo, pero brevemente. 6 meses, papá, dijo. Te lo prometo, seré diferente. Eso espero, hijo. Eso espero. Cerré la puerta detrás de él y me quedé ahí, de pie, sintiendo el peso de esa decisión, pero también la libertad que traía consigo. Hoy, 3 meses después de aquella Navidad, puedo decir que tomé la decisión correcta. Roberto está cumpliendo con sus compromisos. Ya pagó una 1/4 parte de la deuda y me enteré por terceros que está asistiendo regularmente a terapia. No hemos hablado, pero sé que está trabajando en sí mismo. Yo, por mi parte, también estoy trabajando en mí. Retomé contacto con viejos amigos que había descuidado.
Me uní a un grupo de personas mayores en el centro comunitario. Estoy aprendiendo a valorarme no solo como padre, sino como Joaquín, como individuo, y aprendí la lección más importante de mi vida. El amor verdadero incluye el respeto propio, que sacrificarse por los hijos es noble, pero anularse completamente es destructivo, que enseñar consecuencias no es crueldad, es una de las formas más puras de amor. Si estás escuchando esta historia y te identificas con ella, si tú también has sido menospreciado por aquellos a quienes más has amado, quiero que sepas esto. No estás solo y mereces respeto. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. El silencio que elegí esa Navidad no fue cobardía, fue el rugido más poderoso que he emitido en mi vida, y a veces los rugidos más poderosos son los que no hacen ruido. ¿Te gustó la historia? Suscríbete al canal y descubre muchos otros relatos impactantes.